proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Hola, ¿qué tal amigos de Saltillo, Coahuila, México? Aquí Miel San Marcos, honrados de poder ser parte de esta noche de adoración. 12 de septiembre, Auditorio Parque Las Maravillas. Vamos toda la familia de Miel San Marcos a celebrar el nombre de Cristo Jesús. Invitamos jóvenes, iglesias, familias para que no se lo pierdan. Los esperamos a todos y juntos celebremos el nombre de Jesús. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo. Nuevas son cada mañana. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo. Atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos: 844-136-5266 y 844-136-5271. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. La sintonía suena, el corazón despierta, a su palabra espera, sabiduría hallamos, Jesús nos guía y cuida nuestros pasos, nuevas son cada mañana,
nuevas son cada mañana. Con el pastor Román García. Tan soberano y digno, quien como tú, temible en majestad, quien como tú, la tierra se estremece, nadie a ti se compara, quien como tú. Soberano y digno, quien como tú, temible en majestad, quien como tú, la tierra se estremece, nadie a ti se compara, quien como tú. Es como un viento que soplando y no sabes dónde va, pero si escuchas su sonido con poder te guiará. Inigualable, incomparable, y dime quién como Jehová. Aunque los cielos se conmuevan, siempre él permanecerá. Ricardo, gracias, muy buenos días. Muy buenos días, tengan todos ustedes con un enorme gusto. Les saludamos desde Saltillo, Coahuila, México. Les habla el pastor Román García y como siempre es un gusto poder llegar a todos ustedes a través de Neuma Multimedia, dándole siempre la gloria y la honra al Señor que nos eligió, que nos llamó, que nos atrajo, ¿verdad? De las tinieblas a su luz admirable, y hoy tenemos la oportunidad de declarar esa gloria, esa luz que nos ha traído, que es nuestro mismo Señor Jesucristo. Pues muy contento, muy agradecido con Dios en este día martes. Platicaba con mi hija hace unos minutos, le digo, ya pareciera que estuviéramos a fin de semana, pero no, hay muchas tareas, mucho que hacer, pero gracias a Dios ya, pues aunque es el segundo día de la semana, ya con muchas actividades. Gracias a Dios. Bueno, pues les saludamos. Le recordamos que ahí en controles está nuestro hermano Ricardo Cuellar. Saludos, Ricardo, gracias por estar ahí. Y que usted se puede comunicar con nosotros al 844-696-8450. Repito, 844-696-8450. Que puede comunicarse con nosotros vía mensaje o WhatsApp en el 844-880-4873, otra vez, 844-880-4873. Y aquí saludando pues a nuestro hermano Chuyín Díaz, Jesús Díaz, Tania Rodríguez, a aquellos que están acompañándonos en esta hora, pero aparte que están etiquetando, ¿verdad? Aparte que están en el entendido de compartir, de hacer llegar, y bueno, pues siempre con el gusto de poder compartir la palabra de Dios, la buena palabra del Señor.
Dios es bueno y para siempre es su misericordia, ¿verdad? Nunca han decaído sus misericordias, grande es su fidelidad. Y pues ya sabemos, estamos en la gracia del Señor, estamos en la misericordia de Dios un día más, por gracia de Dios, y ya dispuestos para compartir con todos ustedes la bendita palabra del Señor. Recuerde que estamos en este horario, ya estamos empezando casi a las 8 de la mañana, pero con el gusto de siempre de poder compartir con todos ustedes el comentar de la palabra. Nos agrada, nos complace estar en el comentar de la palabra, ¿verdad? Y dándole gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y ahí entrando a cuadro nuestro hermano Jaime, el que vea usted que se acomoda ahí, nuestro hermano Jaime. Jaime, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo amaneciste? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto Gracias a saludarles. Un poquito de tráfico de lo habitual, de la hora que siempre llegamos. Pero aquí estamos con el gusto de siempre, un clima delicioso, la verdad, fresco. Para que salgas, si no, no vas a salir. Ahí me ven. Ahí está, ahí ya está saliendo. Un clima delicioso, la verdad. Y bueno, pues aquí estamos con la alegría de estar aquí con ustedes para compartir la palabra. Gracias a Dios, ¿verdad? Por la misericordia del Señor. Nos manda saludos nuestra hermana Unice Leos. Gracias a Dios. Ahí nos escribe, etiqueta. Qué bueno que están ahí compartiendo y etiquetando. Gracias a Dios. El Señor es tan bueno, ¿verdad? Amén. Ayer teníamos una mesa redonda platicando ahí algunos temas, pues teniendo la oportunidad que Dios nos da para compartir, porque los días se están apresurando, la venida del Señor está cerca, más cerca que nunca, ¿verdad? Sí. Más cerca que el día que cuando creímos. Y bueno, pues hay que estar compartiendo, hay que estar hablando, instando, como dice la Biblia, a tiempo y fuera de tiempo. Sí, así es, sí. Tuvimos un momento muy delicioso el día de ayer. Y bueno, pues la verdad, participando varios hermanos y varias hermanas ahí, ¿verdad? Sobre los tiempos que estamos viviendo, que son apremiantes, que son muy importantes tener ese entendimiento en los tiempos que estamos viviendo. Acabamos de pasar por un eclipse lunar allá en la otra parte del hemisferio de nuestro prácticamente planeta. En todo el mundo, excepto nosotros. Así ¿verdad? es, el continente americano fue el que no se vio, pero todos los demás sí. Y pues bueno, pues hay que estar a la expectativa de lo que está pasando, ¿verdad? Sí, estar muy atentos, observando las Sagradas Escrituras, buscando al Señor y tratando de entenderle que, insistimos, para mí es una de las cosas que si no logramos entender los tiempos que estamos viviendo, no sabremos cómo actuar a ellos, pero si logramos entender, bueno, pues habrá una respuesta, ¿verdad? Correcta, sí, adecuada al Señor y a su palabra. ¿Por qué? Porque creo yo que una de las cosas que cuando leemos Mateo 24 y Mateo 25, en el tema de la parábola de las vírgenes, los que no se preparan es precisamente porque no porque no fueran despertados, sino porque se habían confiado de más, ¿verdad? Como diciendo, estaban más que relajados y para cuando quisieron entender, ya les había rebasado. Y bueno, no queremos que sea así en nuestro caso, ¿verdad? Y viene otro eclipse. El 21 de septiembre tenemos uno parcial. Parcial, así es. ¿Por qué son importantes los eclipses? Porque la Biblia lo dice. Amén, así es. Porque la Biblia dice que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, ¿verdad? Antes de que venga el día del Señor, antes de que ocurra siempre algo, Dios avisa a su pueblo, Dios advierte a su pueblo, siempre antes de que ocurra algo, el Señor nos avisa para que tomemos una decisión, para que nos preparemos, ¿verdad? Si no lo hacemos, bueno, pues ya es asunto de nosotros, no es un asunto meramente del Señor, es un asunto de aquellos que no estamos o que no están atendiendo. Oye, Paz, y hablando de este tema de prepararnos, lo que yo entiendo, y quiero que me ayudes, para los hermanos y hermanas que nos están viendo,
Prepararnos es estar en velar y orar, en ayunar, estar yendo a los cultos, los domingos, estar congregándonos, estar meditando la palabra de Dios. ¿Algo más? Velar y orar son las recomendaciones que el Señor nos da, pero hay que recordar que en Apocalipsis dice que todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida del Cordero, la verdad es que tenemos que ser hallados en la vida de Cristo. Y si no estamos en la vida de Cristo, que es una vida alejada del pecado, alejada de la corriente de este mundo, si no estamos viviendo de una manera extraordinaria, porque no es una vida humana, es la vida de Cristo en nosotros. Si no estamos en oración, si no estamos resistiendo, combatiendo al pecado, si no estamos velando y orando, no estaremos preparados. ¿Cuál es la característica? Dice que viene por una iglesia gloriosa que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Perdón, si nosotros damos por un hecho que por solo ser la iglesia ya somos esa iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, no estamos entendiendo pasajes como bienaventurados los que lavan sus ropas, o uno que he estado comentando yo en estos días, muy fuerte, es: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Si nosotros ignoramos, seremos llevados como se lleva a los ídolos mudos, dice la Escritura. Entonces, debemos de tener esa convicción, esa certeza, porque en este tiempo es un tiempo donde el engaño está corriendo a todo lo que da. Y penosamente hay un pueblo que no está ocupado en estos temas, hay un pueblo que no entra a ciertos temas, simplemente no le entra, no quiere entrar porque no los entiende, por lo que quieras. Y ese es un problema muy grave, porque hay temas que si no meditamos, si no escudriñamos, simple y sencillamente no hay forma de cómo vivamos de acuerdo a la palabra en esos tiempos, ¿verdad? Entonces, estamos viviendo tiempos, los pongo a pensar un poquito, donde hace 3, 4 años nos estaban violentando nuestros derechos con temas de vacunas, que ahorita los mandatos de vacunas en el mundo se están retrocediendo, ¿verdad? Ya no obligando a la gente, pero ¿cuánta gente no fue vacunada y obligada o orillada a, cuando se le decía, bueno, puedes perder tu trabajo, no vas a poder estar en esta nueva etapa de negocio, o no puedes viajar? Entonces, eso es anticonstitucional, y no paramos las antenitas. ¿Por qué habrá tanta insistencia en estos temas cuando... De hecho, hasta en la universidad no te dejaban entrar. En todos lados. Es terrible. Entonces, e incluso para aquellos que están en las áreas médicas, saben que cuando uno se va a poner una vacuna, estoy dando un ejemplo, lo que se aplica en el cuerpo es el virus atenuado, ¿verdad? De una manera atenuada. Entonces, cuando uno se enferma de dicho bicho, ¿verdad?, de agente patógeno, pues el hecho de enfermarte ya incluso genera en tu cuerpo una reacción. Tu cuerpo que fue creado por Dios, nuestro cuerpo que fue creado por Dios, genera anticuerpos que van contra esos agentes malignos, patógenos. Pero llamaba mucho la atención que incluso los que ya nos habíamos enfermado, es decir, que tuvimos contacto con el, ya de frente con el bicho, pues aún así querían que a fuerza nos vacunáramos, y no nos ponemos a pensar en lo relevante de esos temas. Sí, así fue. Porque a final de cuentas no entendemos qué tiempos vivimos. ¿Sabes qué? Yo me vacuné 2 veces, y lo digo con vergüenza, porque me faltó carácter para tomar una buena decisión. Me dejé llevar, y a pesar de que yo me vacuné 2 ocasiones yo me infecté. Fíjate. Entonces,
Mi hija, muy valiente ella, Rebequita, pues estaba bien jovencita y ella decía que no debíamos de vacunarnos. Fíjate que ella no estaba letreada en la palabra, ella lo decía porque estaba, como la juventud ahorita está muy empapada en cuanto a las redes sociales. Hay mucha información, hay mucho de dónde, ¿verdad? Y ella, pues ahí fue la que llevó la punta de lanza en la familia, nos hizo ver la equivocación, más sin embargo, hasta ella la obligaron para terminar su ciclo escolar y tenía que vacunarse forzosamente. Sí. Entonces, fue muy triste todo este episodio que pasamos, porque hubo mucha gente que sí se vacunó y ahorita están padeciendo enfermedades, incluso hasta la muerte. Sí, claro, está habiendo todo tipo de accidentes cerebrovasculares, pero algo, fíjate, que estás mencionando de esa obligatoriedad que incluso, insisto, si usted pregunta a abogados, iba en contra de los derechos de la persona. Tengo derecho a hacerlo o no hacerlo, pero coartaban tus derechos, porque pues si no te pones la vacuna no viajas, si no te esto. Y entonces esa insistencia, esa persistencia a hacer algo que a lo mejor o no estábamos de acuerdo, o no estábamos convencidos que fuera la solución, o lo que tú quieras, sin tener ahí un pensamiento conspiranoico, pero sí mucho en el tema de mis derechos, y por parte de la iglesia tendría que ser en el tema del discernimiento. Claro. No el tema de los derechos, sino un tema de discernimiento. Sí. Es muy interesante que se insistió demasiado, se obligó. Sí. Y hoy en día nos damos cuenta, a toro pasado, como se dice, que por ejemplo en el 2019, fíjate, todavía no era oficialmente pandemia, aunque ya había infectados de COVID, pero que en el 2019 pues el dueño de una empresa que se llama Microsoft y que el nombre se llama Bill y se apellida Gates, ¿verdad? Para no decir más datos, pero este hombre estaba metiendo en trámite una patente que se llama hoy, y sabemos que se llama, la puedes buscar, la puedes googlear. Sí. W0 2020, porque fue cuando le otorgaron la patente. Que se llama W0 2020 666, y que no es otra cosa que trabajar en la minería de las criptomonedas, la minería de criptomonedas desde el cuerpo humano, con todas, hasta con nuestro flujo sanguíneo, con las reacciones, con nuestras hormonas, y eso lo pueden buscar, la iris. Así es, también se puede buscar el día de hoy, y entonces ya es muy sospechoso, porque este personaje tiene más de 20, 30 años planteando el tema de una pandemia y planteando la necesidad de vacunar a medio mundo. Además de que tienes más de 100,000 hectáreas de granos. Sí. Es el mayor granjero él a nivel mundial. Es el granjero a nivel mundial, lo cual nos sigue perfilando la situación hacia un tema de donde nadie podrá comprar o vender si no se tiene, como dice la escritura, dicha marca, ¿verdad? La marca apuntando hacia esos tiempos. Entonces, más de uno en el pueblo de Dios tendríamos que estar preguntando qué tiempos vivimos y qué decisiones tomamos. Porque, lo decíamos en la velada de la oración, en el último momento, nuestro cuerpo no es de nosotros, es un decir, es de Cristo. Amén. Y si es de Cristo, tendríamos que ser muy, pero muy entendidos qué hacer y qué no hacer con el tema de nuestro cuerpo, el cual es para el Señor, para eso fue creado. Tanto es del Señor que hasta tiene su firma en el ADN de todos. Así es. Se repite cada secuencia, no me acuerdo cuántos son, pero y se repite y viene las letras de, no me acuerdo si era de Yahvé o era de... Yod, Het, Vav, Hei, que se llama en el hebreo, que es el tetragrama del Señor. 10, 5, 10, 6, algo así. El tema es que cada letra tiene es alfanumérico, ¿verdad? Es letra y tiene un número, y en ese código alfanumérico aparece la firma de Dios, como lo estás mencionando. Entonces, somos evidencia de su creación, de ser creación de Dios, tenemos la firma de Él, pero estamos viviendo tiempos donde no
no nos hemos puesto a meditar precisamente qué tiempos vivimos y cómo actuar en los tiempos que estamos viviendo. Sí, pues porque yo me pongo a esto con lo que sucedió. Somos muy fáciles de convencer la humanidad cuando no saben qué tiempos estamos viviendo, cuando no hay una información. Es muy fácil dejarte manipular por el gobierno mundial, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Nos llevaron a todos los países a esas vacunas. Sí. Y lo que viene, ¿verdad? Lo que sigue, porque no es que no haya información, es que si nosotros no tenemos o no sabemos acerca de los dones espirituales, como dice Primera de Corintios 12, 1 y 2, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Es decir, que la sola escritura, y perdónenme lo que voy a decir porque muchos se van a ofender en esto, pero que la sola escritura, sin el discernimiento espiritual, sin la dotación que Dios nos ha dado, no será suficiente para entender los tiempos. Yo soy el primero que digo, hay que leer la Biblia, hay que escudriñarla, claro, hay que meditarla, pero, por ejemplo, ese pasaje de 1 Corintios 12, 1 y 2, nos dice a nosotros, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. ¿Por qué? Porque si ignoramos acerca de los dones espirituales, no que hay dones espirituales, sino acerca de ellos, de cada uno de ellos. Si ignoramos esto, dice que seremos llevados como son llevados los ídolos mudos, ¿verdad? Sí. Entonces, ese es el problema, que incluso aunque saquen información, aunque no la saquen, aunque te obliguen, aunque no te obliguen, la gente será llevada como se llevan los ídolos mudos. ¿Por qué? Porque no hay discernimiento, porque el cuerpo de Cristo, lo hemos dicho, que es un cuerpo dotado por gracia. No es que Dios nos da dones por carácter o porque ya llegamos a cierta estatura espiritual, no. Son regalos, y si nosotros ignoramos acerca de ellos, pues simple y sencillamente va a ocurrir esto y lo que venga. Sí. Por eso hoy muchos pudieran decir, no, eso no es. Bueno, ¿y cómo sabes que no es? ¿Cómo sabes que no tiene relación con los últimos tiempos? ¿Te lo mostró el Señor? ¿Te lo reveló el Señor? ¿O simplemente tu criterio? Cuando la Escritura dice cosas como de fíate de Jehová de todo tu corazón. Amén. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Y el cristiano suele ser prudente, puede ser un buen cristiano prudente, pero eso no es lo que dice la Escritura. Dice fíate de Jehová. Amén, así es, sí. Entonces el ser cristiano prudente no es garantía. El conocer las Escrituras no es garantía. ¿Por qué? Es algo tan simple. Nos fueron dados los dones del Espíritu Santo. Algo tan simple, lo comento yo muy a menudo. Dice la gente, no, a mí el enemigo no me puede hacer nada porque yo estoy en Cristo. Bueno, está bien que tengas ese sentir, esa confianza, pero ¿por qué no lees cuando Pablo le escribe a los Efesios que tenemos una lucha que no es contra carne y sangre y que tenemos que hacer uso de la armadura de Dios? Amén. ¿Por qué tenemos que hacer uso si estamos en Cristo? Entonces, a veces estamos obviando demasiadas cosas, asumiendo demasiadas cosas, pero no estamos poniendo nuestra entera confianza en el Señor. No lo estamos haciendo, y eso nos está metiendo en problemas, porque el cristiano, perdónenme lo que voy a decir, aunque sepa mucha escritura, aunque sepa mucha Biblia, no le será suficiente sin la guianza del Espíritu Santo. Este es otro tema que tiene que reforzarse entre el pueblo de Dios. Eres lleno del Espíritu Santo, eres guiado por el Espíritu Santo, porque si bien es cierto, por ejemplo, abre tu Biblia, mi Jaime, en Juan 1, 11 y 12, y vamos a leer ahí, y vamos a ver las certezas que nos da la Escritura. Por ejemplo, es solamente un ejemplo, Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 11 y 12, y leyendo este pasaje, 11 y 12. ¿Qué dice? Y lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él vino a lo suyo, y los suyos, en plural, la nación de Israel, en términos generales, no le recibió, no le reconoce hasta el día de hoy. Ayer estuvimos con un judío,
¿verdad? Un hermano en la fe, ¿verdad? Compartiéndonos él algunas cosas de lo que está viviendo. Sí hay un grupo de judíos que creen en él, pero los suyos, en términos generales, no creen. Sí. Los suyos no recibieron, más a todos los que le recibieron. ¿Quiénes le reciben? Los que creen en su nombre, los que creen que Jesús es quien dice ser. Amén. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nosotros damos por un hecho que si nos dan potestad de ser hechos hijos de Dios, ya es como que ya somos. Pero si leemos, por ejemplo, Romanos, capítulo 8, ¿verdad? Romanos, capítulo 8. Paz. Sí. Antes de leer ese, ¿sabes qué? Tengo que leer este, que es bien conocido y que va de acuerdo con lo que tú acabas de decir. Porque a esta hora me desperté y el Señor estuvo tratando conmigo hoy a las 3:16. Ok. Y lo voy a leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces va con lo que tú estás mencionando aquí en el 12, ¿verdad? Los que recibieron, los que creen. Si no le recibimos, si no creemos en su nombre, pues tenemos un problema. Pero si le recibimos porque creemos en su nombre, se nos da potestad de convertirnos en hijos de Dios. Eso es lo que está diciendo. Les dio potestad, les dio la exousia, el poder delegado de convertirse en hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios. Amén. Pero el hecho de recibirle, ojo con esto, el hecho de recibirle porque cree uno en su nombre, no implica que ya seamos hijos de Dios, sino que se nos dio la potestad de serlo. Complementando ese pasaje, tenemos Romanos 8:14, lo voy a leer yo. Sí. Romanos 8:14, bueno, leo desde el 13, porque si vives conforme a la carne, ¿el cristiano puede vivir conforme a la carne? La respuesta es sí. Porque si vives conforme a la carne, vas a morir. 8:14. Estoy leyendo el 13 para darle contexto. Perdóname. Porque si vives conforme a la carne, vas a morir. ¿Un cristiano leyendo esto? Ahora, pastor, todos vamos a morir. Sí, pero aquí no está hablando de la muerte física. Porque si vives conforme a la carne, vas a morir. Más es ganancia. Sí. Más si por el Espíritu, el Espíritu que nos fue dado, el Espíritu Santo, más si por el Espíritu haces morir a la carne, las obras de la carne. Ayer leíamos el domingo leíamos a la iglesia de Sardis. Y Jesús le dice a la iglesia, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Alguien preguntaría, pero ¿cómo la iglesia de Sardis va a tener nombre de que vive? Es la iglesia de Sardis. Porque aquí dice que si la iglesia vive conforme a la carne, va a morir. Hay forma de demostrar. Tiene que haber un arrepentimiento genuino. Tiene que vivir conforme al Espíritu. Sí. Nunca dice que Sardis no se haya arrepentido. Lo que dice es que tiene nombre de que vive, pero está muerta. Bueno, entonces, a ver, para yo entender, en el arrepentimiento entendemos de que es de un lado, vas hacia un lado y ahora vas hacia el otro lado opuesto. Es cambio de mente. Cambio de mente. Cambio mi mentalidad. Entonces, ya no quiero ir hacia allá. Ya no quiero ir hacia allá. Yo ya no quiero vivir en mi carne, ahora quiero vivir en el Espíritu. Si hay un arrepentimiento, me arrepiento de haber vivido mi vida sin Cristo, mi vida apartado de Cristo en el pecado, me arrepiento, pero una vez cristiano, es que el arrepentimiento es la modificación continua de la forma de pensar para adaptarme a como Dios piensa y hace. O sea, el arrepentimiento no es que, yo era un borracho, ya no lo soy, me arrepentí de ser borracho. Qué bueno, pero es un ajuste constante, claro, un enfoque constante hasta vivir conforme a la voluntad de Dios. Fíjate que la vez pasada me estaba diciendo un hermano, que apreciamos mucho tú y yo, y me daba el ejemplo de cómo el oro, cuando lo funden, se va limpiando y que se le va quitando la escoria. Y entonces me dice, ¿sabes cuándo está listo, Jaime? Y él me contestaba, me decía, cuando Dios ve el reflejo. Sí. O sea, tú te estás viendo y ves el reflejo de Cristo. O sea, que Cristo realmente ya vive en ti, ya está en ti. Y
mas ya no vivo yo, ahora vive Cristo. El arrepentimiento hace que el hombre cambie su forma de pensar y viva de acuerdo a la voluntad del Señor. Es un tiempo constante. Ahora, el cristiano puede vivir en la carne o puede vivir en el espíritu. Si el cristiano sigue viviendo conforme a la carne, lo dijimos ahorita, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Si te apoyas en tu propia prudencia, ¿en qué te estás apoyando? Pues en tu carne. Dijo el apóstol Pedro, aunque todos te nieguen, yo no. Bueno, a ver, Pedro, ¿de dónde sacas eso? ¿Por qué crees? ¿De dónde pones tu confianza en que tú no me vas a negar? ¿Cuál es tu garantía? ¿Y de que eres mejor que los demás? Pues, ¿cuál creía él? Pues el camino recorrido, la vivencia, la experiencia, pero no estaba poniendo su confianza en Dios. Porque aquel que pone su confianza en Dios no será avergonzado. La pregunta es cómo una iglesia puede llegar a estar muerta si es iglesia, si le dieron vida. Nació para morir y se muere inmediatamente. Una persona puede nacer y morir, claro que sí. Esta iglesia que vive conforme a la carne va a morir. Está muerto, sí. Es lo que dice la Escritura, porque si vives conforme a la carne, vas a morir. Más si por el Espíritu del cual participamos cuando vinimos a esta nueva vida, que nos es dado por gracia, ¿verdad?, de parte del Señor Jesús, más si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, mira el futuro, no dice que vives, dice vivirás. O sea, por eso el 14, sí, perdóname. Así que si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, que ese es el desafío que tiene la iglesia. Por el Espíritu en ti, haz morir las obras de la carne. No te justifiques. No digas, es que mira, yo esto. No. Date cuenta o que vivimos en la carne o que vivimos conforme al Espíritu. Que la única manera de hacer morir las obras de la carne es por el Espíritu Santo. Y entonces, por eso, cuando leíamos el 1, 11 y 12 de Juan, decía, les dio potestad de ser hechos hijos. Los que creen en Jesús, los que recibimos a Jesús porque creemos en su naturaleza, se nos da la autoridad, la autorización, acéptenme la palabra, de convertirnos en hijos de Dios. Pero la evidencia de que somos hijos de Dios es quién gobierna nuestras vidas, quién nos guía. Si es mi propia carne, voy a terminar muriendo. Si es mi propia prudencia, voy a acabar mal. Pero, dice el 8:14 de Romanos, aquí donde estamos, más si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis, dice el 13, la última parte. 14, aquí hay un absoluto, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No puedo manifestarme como hijo de Dios, aunque haya creído en Jesús y haya aceptado la naturaleza de Cristo como real, si a final de cuentas sigo viviendo en la carne. Porque si no entendemos que Jesús es el verbo autodespojado, aquel verbo que se hizo carne para vivir de acuerdo al Espíritu y darnos ejemplo de vida, si no lo aplicamos, no vamos a poder salir adelante, porque no se trata de buenas personas o de moralmente correctas, se trata de la vida en el Espíritu. Por eso, con mucho respeto, si saben mucho la Escritura, conocen la Escritura, pero no hay guianza del Espíritu Santo, estamos tronados. Por eso, si sabemos mucho de la Escritura y citamos pasajes que hay que hacerlo, yo lo hago, memorizo, pero no conoces acerca de los dones del Espíritu Santo y no están operando en tu vida, te van a llevar. Y dice un dicho, no hombre, ahí van como borregos. No, qué bueno fuera como borregos. El borrego tiene un pastor que lo guíe y los guía. Pero no es llevarla como borregos, es llevarlos como ídolos que ni siquiera se pueden defender. Y acá lo que tú estás comentando, lo podemos colaborar en corroborar, sí. Perdóname, en Juan 10:4, hablando del ejemplo de los borregos, ¿verdad? Pero aquí dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas,
y las ovejas le siguen porque conocen su voz. O sea, que el Espíritu Santo habla. Claro, y nos guía, no solo habla. ¿Cómo podemos ser ovejas del pastor sin ser guiados? No se puede. Entonces, lo que dice la Escritura es que todos los que sean guiados por el Espíritu Santo, estos verdaderamente son hijos de Dios. Entonces, hay una diferencia entre haber recibido a Jesús, porque creo que Él es quien dice ser. Eso me encamina para vivir en la vida en el Espíritu, pero no implica que la vida, porque estos a los que le escribe Romanos, Pablo a los romanos, les dice, oigan, si siguen viviendo por la carne van a morir, Pero ¿cómo somos la iglesia? Se los digo, no hay otra forma de vivir más que la vida en el Espíritu. Y si hoy la iglesia se apoya en su propia prudencia, porque conoce mucha Biblia, porque teológicamente ya le adoctrinaron, ¿verdad? De que no te preocupes, de que Dios está contigo y nada va a cambiar. O sea, realmente no estamos entendiendo. ¿Por qué? Porque la vida en el Espíritu es maravillosa. Amén. Y esa vida en el Espíritu es la única forma de vivir la vida del Cordero. Sin esa vida en el Espíritu no hay forma de vivir la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, para poder vivir la vida que vivió, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y vivió guiado por el Espíritu Santo, para enseñarnos a nosotros a vivir la vida de Cristo, la vez pasada, la vida del Espíritu. La vez pasada me gustó mucho lo que estabas platicando, la diferencia que hay entre lo que son las Sagradas Escrituras que nosotros leemos y la palabra que es Cristo. Sí. O sea, porque la palabra es viva. Entonces, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, que es el otro consolador que nos dejó Cristo, entonces Él sigue hablando. Y eso es lo que yo cuando lo estabas explicando, me llamó mucho la atención y alcancé a comprender de que es muy importante, sumamente importante estar en las Escrituras, pero también es muy, muy importante estar a la expectativa escuchando la palabra de Dios, que es una persona que es Dios mismo. Sí, así es. Él es la palabra. Y jamás se va a contrapuntear la palabra con la Escritura. Así Entonces, es. Bueno, se me hizo muy interesante y lo quería comentar aquí con los hermanos y hermanos. Y bueno, entonces el cristiano que viva, ojo con esto, el cristiano que viva su vida de manera natural no tiene garantías. Porque si vive conforme a la carne va a morir. O sea, entonces como hay hermanos que de repente dicen, ya me bauticé, ya soy salvo. Y va en ese camino a la salvación, porque la salvación te hace tomar decisiones y vivir de acuerdo a... Pero si tú interrumpes ese caminar o simplemente tratas de vivir la vida en el Espíritu, imagínate, Dios pone un estándar de vida que no hay. Humanamente, la ley de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como la ley de Cristo en el Nuevo Testamento, no hay hombre que logre vivir en esos estándares tan altos. Pero a través o por gracia del Espíritu Santo, claro que podemos vivir la vida de Cristo, podemos seguir sus pisadas. ¿Cómo seguir las pisadas de Él? Pues siendo guiados por lo mismo que Él lo guió, el Espíritu Santo a la luz de las Sagradas Escrituras. Pero hoy en día hay muchos hermanos, un gran sector de la iglesia que solo enfatiza el conocimiento de las Escrituras, y a eso le llama el conocimiento de la palabra. Y yo ya he dicho que decir que las Sagradas Escrituras, solo las Sagradas Escrituras, es la palabra de Dios, es hacer una reducción. Cuando alguien está, a mí me gusta la cocina, a ti también, nos gusta comer, nos gusta cocinar de repente. Cuando alguien está preparando una reducción de vino tinto,
por ejemplo, para ponerle a una ensalada, a una carne, qué sé yo, hace una reducción de algo que es. Bueno, cuando la gente dice que las Sagradas Escrituras es la palabra de Dios, en parte está diciendo la verdad, pero está haciendo una reducción porque el verbo, la palabra de Dios es alguien que nos habla y que todo lo que nos hable a través de sueños, visiones y lo que sea, claro, se tienen que filtrar con las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras son el resultado final, ojo, las Sagradas Escrituras son el resultado final de la palabra. Es decir, Dios habló, Dios mostró en sueños, en visiones, y eso que Dios le habló, testificó, mostró, se terminó escribiendo. Pero no apareció como un libro abierto. De, mira, ahí está la palabra de Dios. No, la palabra de Dios les habló a los hombres. La palabra de Dios a esos hombres santos apartados. La escucharon, en algunos casos hasta la vieron. Y terminaron escribiéndolo. Y entonces ese es, vamos a decir, el resultado final de lo que les hablaron queda evidenciado en una escritura. Pero en un principio no fue así. En un principio no fue así. ¿Verdad? Espíritu de sabiduría, de inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor de Jehová. Gracias, Alejandro. Así es. Dios ha dado esa plenitud del Espíritu Santo. Miren, me gustaría platicar un poquito más de Sardis. Tenemos 15 minutos o un poquito más probablemente para platicar. Acompáñame al capítulo 3, Jaime. Acompáñame, amigos, por favor, al capítulo 3. Observemos desde la perspectiva de Sardis el problema que pudiera estar viviendo la iglesia hoy en día. Y agradezco mucho que estemos con ese interés. Pero hermanos, estamos viviendo tiempos que la mayoría del pueblo de Dios no está viviendo conforme al Espíritu. Se lo digo en el amor de Cristo. Necesitamos despertar porque esas vírgenes con lámparas encendidas y con aceite es la vida espiritual. Sin el alumbramiento de la palabra, no podrás entender la palabra. No sabrás cómo salir. Bueno, yo le pregunto a la gente, las vírgenes iban a salir a recibir al esposo. ¿De dónde tenían que salir? Y mucha gente dice, pues no sé, me subo a la azotea, como el primer siglo que los cristianos se subían a la azotea para que Cristo los levantara. O es salir de aquello en lo que estamos enredados, de aquello que nos priva de vivir la vida en Cristo, aquellos que están en pecado, aquellos que el trabajo los ha ahogado literalmente y se han vuelto, perdón lo que voy a decir, hasta el grado de esclavos. Los esclavos no pueden vivir la vida de Cristo. Acuérdense que el Señor sacó a Israel de Egipto, le dijo Faraón, ya estuvo, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces, quisiera observar unos minutos Apocalipsis capítulo 3. Y en el capítulo 3, para mí es tan enriquecedor esta palabra, lo compartí. Y si no hay tiempo de explicarlo lo suficiente, escuche el mensaje del domingo de Cielos Abiertos Saltillo. Creo que también Neuma lo repite en algún horario de la semana. Pero este domingo, que fue 6, ¿verdad? Hoy es 8, fue 6, fue 9, fue 7. Este domingo 7 de septiembre, escúchelo. Mire lo que le dicen a Sardis, capítulo 3, versículo 1, 2 y 3. ¿Quieres que lo lea? Sí, por favor. Ok. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. O sea, todavía hay algo vivo por ahí, pero está por morirse, porque agarraste el camino de la carne. Eso lo leemos en Romanos 8:13. Cristiano, si vives conforme a la carne, vas a morir como murió Sardis, ¿ok? Sí. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Quiere decir que las obras dan testimonio de la vida y de la fe que tenemos. De la vida, si es espiritual, y ahí está compartiéndonos Ricardo la palabra del domingo 7. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricky. Lo que dice, el 3 dice, acuérdate. O sea que ya te lo dije, ya lo viviste, ya puedes hacer memoria. No es algo
una revelación. No, acuérdate. Ve hacia atrás tantito. Ajá. Y después dice, pues... De lo que has recibido. Y después, de lo que has recibido y oído. Amén. Y guárdalo y arrepiéntete. Así es. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Ahora, esto es tan importante porque dice, si no velas y guardas, no sabrás. Pero lo mismo es efectivo si lo inviertes. Oye, ¿y si velo y guardo? Si no velo y guardo, no sabré. ¿Y si velo y guardo? Pues sí, pues voy a saber. Claro. Esta es la única iglesia a la que el Señor le dice, voy a venir sobre ti como ladrón. Es una advertencia. ¿Le puede sonar amenaza? Bueno, puede terminar siendo una amenaza, pero es una advertencia. Si no velas y guardas, vendré a ti como ladrón. Cuando nosotros utilizamos el ladrón en la noche, sea que lo dijo Pedro, sea que lo diga Pablo, le habla al mundo. El mundo lo van a sorprender como ladrón en la noche. No sabrá, pero Tesalonicenses dice, mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda. Nosotros no estamos de noche. A nosotros no nos va a agarrar como el ladrón en la noche. Nosotros vamos a salir a recibirle. A nosotros nos van a decir, hey, ahí viene, salgan a recibir. Nosotros vamos a ser avisados de los tiempos para que despertemos, arreglemos nuestras lámparas y salgamos al encuentro de Jesús. No nos va a agarrar como ladrón en la noche. Pero a esta iglesia que tiene nombre de que vive, pero está muerta, sí le va a agarrar como ladrón en la noche. ¿Por qué? Porque no ha recordado, no ha retenido, no ha estado despierto, porque ha vivido conforme a la carne. Y entonces dice en el 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo por misericordia. Eso es mío, ¿verdad? Misericordia. Porque si no te arrepientes, si no velas, vendré a ti, sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ahora, esto es lo que me llama a mí mucho la atención. Todo mensaje a las iglesias son toques de trompeta para que despertemos y corrijamos. Para que entendamos que a la final trompeta, Él va a levantar a su pueblo. Todos estos, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, son toques de trompeta. Lo vemos desde el capítulo 1, cuando se le revela a Juan como con voz de trompeta. Capítulo 2, cuando le habla de las 7 iglesias. Capítulo 3, cuando sigue hablando de las 7 iglesias. Y capítulo 4, en los versículos primeros, cuando le dice, sube acá con voz de trompeta. Y Juan escuchó como la voz de trompeta de la boca del Señor. Son toques de trompeta. De hecho, yo he dicho que ese sube acá es el arrebato. Pero bueno, no nos vamos a meter ahorita en Honduras. El punto es este. Jesús está advirtiendo a su pueblo y cada vez que Él se revela está tocando la trompeta. En el capítulo 3, ¿cómo se le revela a Sardis? Porque es importante lo que corrige, lo que llama la atención, los galardones, pero ¿cómo se le revela? Aquí está escrito. El que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Qué significa eso? En mí, dice el Señor, está la plenitud del Espíritu Santo. Y tú estás muerto. En mí está la plenitud de los ministerios, porque dice que tiene las 7 estrellas. Y ahí nos damos cuenta por revelación del capítulo 1 que las 7 estrellas son los 7 ministros de las 7 iglesias. Entonces, si en Él está la plenitud del Espíritu Santo, si en Él está la plenitud de los ministerios, ¿por qué la iglesia no toma ese recurso? ¿Por qué la iglesia no va a aquel, como dice Juan, de su plenitud tomamos todos? La plenitud está en Él, los ministerios están en su mano. Sí, así es. Por eso cuando leemos 1 Corintios 12, 1 y 2, dice, a ver, ¿por qué te llevan como se llevan a los ídolos vudús? Si tú tienes o deberías de conocer acerca de los dones espirituales. Pero dice que se trabó la señal. Gracias por avisar. Vamos a revisar. Confírmame, por favor. ¿Estamos bien? Ok, gracias. Seguramente su internet al rato lo ve. No se preocupe. El punto es este. ¿Por qué a esta iglesia le dice, oye, estás por morirte? Tus obras, tienes nombre de que vives,
pero estás muerto. Y luego le dice, y afirma lo que está por morir. Está muriendo. ¿Por qué? Porque Sardis es una iglesia que está viviendo no de acuerdo a la carne, perdón, al espíritu, sino de acuerdo a la carne. Teniendo delante de él a alguien que dice, oye, en mí están los 7 espíritus. Pues imagínate que el dueño de Walmart o del H-E-B o le diga, papá, no tengo que comer. Diga, a ver, espérame. ¿De qué me hablas? Sí. ¿De cuál tienda? ¿De dónde no has podido tomar para ti mismo? ¿Verdad? Al gran proveedor de carne de la zona norte. No tengo carne. No tengo que comer. ¿De qué hablas? En mí está la plenitud. En mí está la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, hay que conocer el Espíritu, entonces. Hay que conocer los 7 espíritus también que tiene el Espíritu Santo. Pues claro. Empezando por ahí. El Espíritu vivifica. Entonces tenemos que entender que Dios en su infinita misericordia, que Dios en su infinita misericordia le está diciendo a esta iglesia, estás muerta, pero no es porque en mí falte vida. No claro, entiendes no. Sí. Y no es porque en mí falte sabiduría. Porque ya se lo había explicado. Entonces, ese es el problema que la iglesia está viviendo. En específico aquella que tiene el perfil de Sardis. Es una iglesia que tiene nombre de que vive, pero está muerta. Es una iglesia que sus obras no terminan por ser perfectas. Porque ahora vamos a hablar de otro punto. En Hebreos 6, ya no voy a ir allá por el tiempo, dice que una parte del fundamento de la iglesia es el arrepentimiento de obras muertas. En el arrepentimiento de obras muertas significa que yo me arrepiento de toda obra muerta. La pregunta es, ¿qué significan las obras muertas? Y tienen que ver con todo lo que hacemos humanamente, todo lo que hace la carne, no lo que hace el Espíritu. Sí, amén. Y si nosotros seguimos como gente espiritual haciendo obras, o por obras de la carne, o por medio de la carne sacar esto, tendremos que seguirnos arrepintiendo de obras muertas. Sardis tiene ese problema, es un problema gravísimo. Es un problema gravísimo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas nosotros no estamos entendiendo el llamado de nuestro Señor para nuestras vidas, siendo que nos dio de su Santo Espíritu y siendo que su Espíritu nos dotó de dones espirituales. Le he dicho a los hermanos en estos días y lo voy a seguir insistiendo, no importa que algunos se molesten, nos queden inquietos, pero no puede ser que seas parte del cuerpo de Cristo y no hayas sido dotado. No existe eso, no existe eso. ¿Por qué? Porque desde el capítulo 2, cuando se derramó el Espíritu Santo, dijo, porque para ustedes es la promesa. Si no recibimos la promesa del Padre, la promesa de Dios al mundo es Jesús. Amén. De tal manera amó Dios al mundo, le ofrece una dádiva, Jesús, para que todo aquel que no le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya lo acepté, ya lo recibí, ya soy de Cristo. Muy bien. Pues ahora los que somos de Cristo tenemos la promesa del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo a su vez nos da dones. Entonces no puede ser, porque ahí en 1 Corintios 12 dice que Él repartió para provecho. No va a haber uno que diga, no, pues es que a mí no me dio porque no me aprovecha ninguno de los dones que Él me va a dar. O no lo necesito. No existe una sola persona. Menciona 9 dones,
Aquí nuestro hermano Alejandro González los estaba escribiendo algunos de ellos. No existe, no hay forma. Porque reparte para provecho, reparte como Él quiere, y aparte yo tengo la responsabilidad de procurar los dones. De pedirlos. Pues claro, de solicitarlos. Sí. Porque Él reparte como quiso. A lo mejor digo, oye, Paz, yo quería este otro don y me dieron este. Bueno, pues procúralo. Claro. ¿Qué te impide? Es un regalo. Así es. No es méritos, no es carácter. Es gracia de Dios. Es gracia de Dios. Ahora, si teniéndolos no los uso, si teniéndolos no sé acerca de ellos, el problema no es de Dios, el problema es mío. Claro, totalmente. Y me van a seguir llevando como llevan a los ídolos mudos, porque yo no tengo entendimiento, porque estoy tratando de vivir la vida que es espiritual, lo estoy viviendo conforme a la carne. Y leímos ahorita contundentemente que si vivimos conforme a la carne, vamos a morir. Pregúntele a Sardis. Y si por el Espíritu, más si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces no es solamente que no muera, sino que por el Espíritu Santo haga morir. Una cosa es tratar de sobrevivir y otra cosa es no se trata de que sobreviva, trata de que no viva de acuerdo a la carne y que por el Espíritu haga morir las obras de la carne. Porque si alguien se quiere mantener flotando en este mar, decir, no, pastor, voy a tratar de sobrevivir. No, tienes que hacer morir lo que te quiere ahogar. Y eso es la carne. Sí, porque si no quedarías en una tibieza, ¿verdad? En fin, pues está muy enriquecedor toda esta palabra que estamos recibiendo. Y pues bueno, pues aquí dice en el 3, dice, acuérdate, eso quiere decir que el Señor ya nos ha enseñado varias veces y nos pide que nos acordemos pues de su espíritu, ¿verdad? De lo que hemos estado aprendiendo. De lo que hemos recibido de Él. Así es. Entonces, hoy la iglesia tiene un problema muy grave, mis amados. ¿Por qué? Porque nos ha tocado vivir los tiempos, dice la Escritura, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 1 Corintios 10 dice eso. Y si nosotros no estamos entendiendo este final de siglo y no estamos despiertos, no están nuestras lámparas encendidas, nuestras lámparas limpias, cuidadas, pues tenemos un problema sumamente serio con Jesús. Porque Él ha provisto de todo. Y, hermanos, el problema es que no hay excusas. No hay excusas. No las habrá. Porque no habrá lo que digas, no, es que no me diste esto. Ahí estaba. No, es que no dijiste aquello. Te lo dije. Sí, así es. Y eso es lo que la iglesia no está entendiendo. Es que la misericordia de Dios es tan buena que hasta el día de hoy se levantó nueva para que usted y yo pudiéramos entender. Amén. Nueva para que usted y yo nos pudiéramos arrepentir de aquellas cosas. Vea, no hay iglesia de las 7, que es la totalidad de la iglesia, no hay iglesia a la que el Señor no le diga arrepiéntete de algo. Yo les digo a los hermanos, lee Apocalipsis 1, 2, 3 y dime en cuál condición estás. ¿Qué tipo de iglesia eres? Y aplícate, porque todas tienen algo que corregir y todas tienen un galardón en especial si corrigen lo que tienen que corregir. Todos tenemos nuestras luchas, claro, todos tenemos nuestras luchas. Pero entonces el problema no es del Señor, porque el Señor, ya no diga con radiografía, con eco, con TAC, con radiografía, con todo nos muestra, dice, esta es tu condición. Si esto no cambia, va a pasar esto. Si esto cambia, va a pasar esto. ¿Dónde está la excusa? Específicamente en esta iglesia que tiene nombre de que vive, pero está muerta, le dice, yo tengo los 7 espíritus. Específicamente a esta iglesia que debiera vivir conforme al espíritu, pero vive conforme a la carne, le dice, en mí están los ministerios. Porque Él constituyó los ministerios. Entonces, pues ¿a dónde nos vamos a hacer? ¿A qué nos vamos a hacer? ¿A qué punto nos vamos a ir? Y esto es muy importante que entendamos y que asumamos. Y si no lo hacemos, no habrá excusa.
no habrá excusa. Cuando me dice aquí, vendré a ti como ladrón, pastor, pero a mí no, a lo mejor no me toca vivir el arrebato. Bueno, imagínese que le sorprenda la muerte y no esté preparado. Sí. Ya no olvides el arrebato. Hay gente que está tan problemada con el arrebato, que si es antes o medio o después, olvídese de eso. Aquí le dice, voy a venir a ti como ladrón y no vas a saber. Y eso es un problema, porque entonces tenemos un hombre rico llenando los graneros, lo mencioné el domingo. No, hombre, voy a destruir eso, voy a construir unos más grandes y también lo voy a llenar. Le dicen, amigo, esta noche te piden tu alma. No tienes ni a quién heredárselo porque no tramitaste esa papelería, no arreglaste el testamento, y la otra es no estás preparado para irte, pero hoy te piden tu alma. Imagínese, a esa persona le cayó como ladrón. A nadie nos gusta que nos caiga ladrón en la noche. A nadie nos gusta que nos llegue lo imprevisto y que no estemos preparados. Bueno, a esta iglesia en particular le dicen, ¿qué crees? Si no te arrepientes y velas y guardas y recuerdas todo lo que has oído y lo que has vivido, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué horas vine sobre ti. Qué difícil. ¡Qué fuerte! Ayer, platicando precisamente con este hermano, nos platicaba de cómo trabajan la agencia de inteligencia, el Mossad de Israel. Cómo cuando menos se espera la persona, ¡pum!, ya te tenemos detectado, ya. No vas a saber ni a qué horas te voy. Y pueden estar allá metidos en su búnker y allá resguardados y escondidos como ratas, ¿verdad? Y de repente llegan y ¡chum! Oye, ¿a qué horas? No supiste ni a qué horas. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque es un pueblo no entendido. Jesús le está diciendo a Sardis, vendré a ti y no sabrás. Pero si te arrepientes y velas y guardas, sí sabrás. Y el que sabe se prepara. El que sabe se alista, ¿verdad? Pues vamos a dejarlo hasta aquí, son las 8:57. Gracias, Ricardo. Gracias por estar aquí, gracias por estar a tiempo. Gracias, mi hermano Jaime. Muy amable, gracias. Dios nos bendiga a todos. Los esperamos, si Dios lo permite, la próxima semana. Recuerde, Miel San Marcos está aquí el viernes. Pues tengamos un tiempo de alabanza y adoración al Señor. Es un buen pretexto, ¿verdad?, para ir a glorificar al Señor de todo nuestro corazón. Sí. Los bendecimos. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal, amigos de Saltillo, Coahuila, México? Aquí Miel San Marcos, honrados de poder ser parte de esta noche de adoración. 12 de septiembre, Auditorio Parque Las Maravillas. Vamos toda la familia de Miel San Marcos a celebrar el nombre de Cristo Jesús. Invitamos jóvenes, iglesias, familias para que no se lo pierdan. Los esperamos a todos y juntos celebremos el nombre de Jesús. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.